Hola hermanos, buenos días, es un gusto para mí compartir con ustedes el mensaje de este domingo. Me siento agradecido, me siento bendecido por poder compartir con ustedes en este día. Y el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lleva como título: ¿cuál es tu propósito para este año nuevo? Hace algunos días tuvimos la oportunidad de terminar el año y recibir este año nuevo, y muchos de nosotros lo hacemos a través de una cena familiar, conviviendo, dando gracias a Dios, pasando un buen tiempo en familia. Y también muchos tienen la tradición o llevan a cabo el hacer propósitos o deseos para este año nuevo. Y como lo mencionaban hace 8 días en el mensaje, estos propósitos pueden estar relacionados con la salud, relacionados con hacer deportes. Se pueden hacer propósitos de aprender algo nuevo, ya sea inglés, ya sea aprender a tocar un instrumento. Se pueden hacer propósitos de estudiar más. Se pueden hacer propósitos de pasar más tiempo en familia, el propósito de no enojarnos, de enojarnos menos. También se puede tener el propósito o el deseo de leer más la Biblia, de orar más, de asistir con más frecuencia a la iglesia. En fin, cada quien hace el propósito con base a los deseos de su corazón y con base a nuestra vida. Y me gustaría leer la definición de propósito. Y propósito es la intención de hacer algo. Y me atrevo a decir que más que la intención, un propósito o un deseo es una decisión. Y con base a esto, definiríamos que propósito es la decisión de hacer algo nuevo o de hacer algo que antes hacíamos y dejamos de hacer. Y hermanos, nuestra vida se rige por tomar decisiones. Todos los días decidimos qué hacer, todos los días decidimos cómo actuar, todos los días decidimos enojarnos o no enojarnos, todos los días decidimos cómo desarrollarnos en nuestra vida. Y estas decisiones van a afectar nuestro estilo de vida y van a afectar nuestro ánimo, nuestro comportamiento, nuestra forma de desarrollarnos, y van a afectar a las personas que también nos rodean. El estudio de este domingo vamos a estar leyendo Josué, para lo cual pido y les hago la invitación para leer su Biblia en el libro de Josué. Vamos a estar viendo el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 7. Y empezamos en Josué 1, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, versículos 5, 6, 7 y 9. Y dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En esos primeros versículos, y en particular en el versículo 2, vemos que Dios le da una instrucción clara o una indicación clara a Josué, que le dice: prepárate, prepárense para cruzar el Jordán. Y hermanos, lo mismo pasa en nuestras vidas. Dios nos dice que estemos preparados para algo, preparados para el futuro, preparados para tomar decisiones adecuadas. Estemos preparados, se alerta día a día. Es lo que Dios nos pide. Prepárense, preparémonos. En los versículos del 5, 6, 7 y 9, en repetidas ocasiones, Dios le insiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente, Josué.
No sé si se lo dice porque antes no era Josué o hasta ese momento no lo había sido, pero llama la atención que en repetidas ocasiones Dios le dice, sé fuerte y valiente. Y hermanos, es lo mismo que Dios nos dice en nuestras vidas. No solo nos dice prepárense, sino nos dice seamos fuertes y valientes. Esforcémonos para lo que día a día sea nuestra vida. Las situaciones difíciles, los problemas, las dificultades siempre van a estar ahí, hermanos. La misma Biblia lo dice, cada día tiene su preocupación. Y Dios, ¿qué nos dice aquí en estos versículos? Prepárense, sean fuertes y valientes. Y claramente en Josué les dice, prepárense para cruzar el Jordán. Leamos el capítulo 2, versículo 1, y dice así, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Después de que Dios le da indicaciones, o les da estas indicaciones a Josué, Josué le cree a Dios. Josué le cree todas esas palabras. Y lo que Josué hace es planear o plantear la estrategia para reconocer la tierra de Jericó. ¿Y qué es lo que hace? Manda 2 espías. 2 espías para conocer, 2 espías para conocer y saber a qué se van a enfrentar. Cabe mencionar que Jericó tenía una muralla, era una tierra amurallada, fortificada. Su muralla medía 8 metros de altura y entre 6 y 7 metros de ancho tenía esta muralla. Claramente podemos ver que era una fortaleza esta ciudad. Vayamos al capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Y qué nos dice? Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado a tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de cordero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Claramente, Dios les da indicaciones, prepararse, esforzarse y ser valientes. Josué le cree a Dios, plantea su estrategia. Y en este capítulo 6, Josué recibe las indicaciones de Dios para conquistar la tierra de Jericó. Estas indicaciones e instrucciones llaman la atención, porque dicen, entre el 1 y el 6º día, del 1 al 6º día, caminarán una vez alrededor de la ciudad. El 7º día marcharán 7 veces, tocando trompeta. Y al escuchar el toque de guerra, todo el pueblo gritará a voz de cuello. ¿Y qué va a pasar? Los muros caerán. Estas fueron las indicaciones que Josué también le transmitió al pueblo de Israel. ¿Y se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan esa escena, ese momento en el cual Josué le está diciendo al pueblo de Israel, esto va a ser Dios, esto me ha dicho Dios que vamos a hacer para tomar la tierra de Jericó? Seguramente los israelitas, algunos quedaron asombrados por las indicaciones que recibieron. Ellos pensaban que iban a pelear. Otros, me atrevo a decir, que a lo mejor tuvieron vergüenza de recibir estas indicaciones, de saber que iban a marchar y que iban a gritar, y que por ese sencillo grito los muros se iban a caer, se derribarían. Llama la atención estas indicaciones de Dios a Josué y de Josué al pueblo de Israel. ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿Cómo habrán estado los israelitas? ¿Asombrados?
avergonzados por decir, Dios, vamos a ir a la guerra y tú nos estás pidiendo marchar y gritar y con eso vamos a ganar. Y llama la atención porque así pasa con nosotros. Dios nos da indicaciones claras, Dios nos da instrucciones para afrontar las situaciones difíciles, para no preocuparnos, para estar alertas, para vivir día a día, de cómo comportarnos con los compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Dios nos dice qué hacer y cómo hacer. Y muchas veces esas indicaciones, esas instrucciones nos asombran o nos causan vergüenza. Pero ¿cuál es el resultado? Que Dios lo hace con un propósito. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos al versículo 17 y 18 de ese capítulo 6. Y el versículo 17 y 18 del capítulo 6 dice así. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Una vez que Dios da las indicaciones para poder tomar Jericó, también les da una indicación clara. No tomen nada. Todo lo que hay en esa ciudad va a ser destruido y va a ser destinado como ofrenda para mí, Dios, para mí, su Señor. No se queden con nada, les dice Dios, para que ustedes no sean destruidos. Y llama la atención estas indicaciones. No se queden con nada para no ser destruidos. Todo lo que está ahí será destinado como ofrenda para Dios, como ofrenda para el Señor. Vamos a leer el capítulo 7, el versículo 1 del capítulo 7. ¿Qué dice? Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmín, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Dios había dado claras indicaciones en cuanto a la estrategia de la toma de Jericó. Esto pasó, marcharon 6 veces, marcharon los 6 días, al séptimo día volvieron a marchar 7 veces, gritaron y los muros cayeron. ¿Se imaginan, hermanos, esa escena de cómo cayeron los muros al gritar todos los israelitas? ¿Qué habrán sentido ellos en su corazón? Yo creo que ahí era más el asombro que la vergüenza, al ver que que las instrucciones que Dios les había dado se cumplieron. Quizá muchos no lo creyeron, quizá muchos iban caminando, pensando, ¿esto podrá ser posible? ¿Podrás caerse los muros con un simple grito? Y vuelvo a decir, con un simple grito. Y se imaginan, hermanos, terminaron de gritar todos, los muros cayeron y todo el pueblo de Israel pudo entrar a Jericó. ¿Se imaginan la felicidad, la alegría, el asombro, el gozo que tenían ellos de haber comprobado y visto cómo Dios cumplió lo que Él dijo? Y cómo, sin haber siquiera levantado la espada, ellos vencieron al pueblo de Jericó, o a la ciudad de Jericó. Seguro toda la victoria y celebración. Todos estaban alegres, contentos, pero nos dice el versículo 1 del capítulo 7. Hasta que alguien de los israelitas desobedeció al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Uno de los israelitas
decidió tomar algo de esa tierra para sí, cuando Dios les había dicho, no tomen nada, todo será para ofrenda para mí, y si tienen algo, ustedes serán destruidos. Vamos al capítulo 7, versículo 2 y 3. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ajaí, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ajaí. Poco después regresaron y le dieron la siguiente información a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil hombres serán suficientes para que tomemos Ajaí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿Qué pasó? Después de que los israelitas vieron cómo pudieron vencer y tomar la ciudad de Jericó, quieren tomar una segunda ciudad. ¿Y qué dicen los israelitas? No es necesario ir todo el pueblo, solamente vayamos 2,000 o 3,000 hombres. Y así fueron 3,000 hombres. ¿Y qué dice el relato más adelante? Murieron 36 israelitas y todos los demás fueron perseguidos, fueron derrotados. Los israelitas, después de ver esa acción o ese suceso, tuvieron miedo, tuvieron temor. Y quiero imaginarme también esa escena. Los israelitas confiados de, no, con 2,000 o 3,000 hombres es suficiente, vamos a la batalla, vamos a ganar, son pocos hombres los que están en ese pueblo. Van, llegan, mueren 36 israelitas y son perseguidos. Muchos israelitas habrán dicho, pero Dios, nos acabas de dar una ciudad fortificada y ahora este pequeño pueblo es insuficiente para poderlo conquistar. Pero olvidan los israelitas que desobedecieron una indicación de Dios que les dijo, no tomen nada, todo lo que está en Jericó será ofrecido para mí como ofrenda. Veamos en el capítulo 7, el versículo 10 y 12, la respuesta de Dios ante tal situación del pueblo de Israel. Capítulo 7, versículo 10 al 12, y dice así. Y el Señor le contestó a Josué, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Dios les dice, ¿por qué temen? ¿Cuál es el temor? La situación es que el pueblo desobedeció lo que yo les dije y les pedí en Jericó. Y hermanos, pasa lo mismo en nuestras vidas. Dios nos bendice, Dios responde a nuestras oraciones, nuestras peticiones, y estamos muy agradecidos con Él en ese momento. Le damos gracias, le damos la gloria, le damos la honra. Pero pasa el tiempo y nuestras decisiones cambian, nuestro estado de ánimo cambia. Y nos olvidamos de las cosas que Dios nos pide que tengamos en cuenta. Y sobre todo nos olvidamos que Dios nos dice, prepárense, esfuércense y sean valientes. Hermanos de la iglesia, ¿cuántas cosas no tenemos nosotros escondidas para Dios? ¿Cuántas cosas nosotros decidimos guardarnos en nuestro corazón, en nuestra vida? Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando conquisten Jericó, no tomen nada, ofrézcanlo todo en sacrificio, como una ofrenda a Dios. Y pasa lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere que no le escondamos nada.
Dios quiere que le entreguemos todo. A lo mejor nos apena, nos da vergüenza decir que nos enojamos, que nos preocupamos. A lo mejor nos da vergüenza decir que decimos palabras deshonestas, que decimos mentiras, que le hablamos mal a nuestros padres o golpeado a nuestros padres, o que como esposos nos hablamos fuerte o nos hablamos golpeado. Quizá eso nos avergüenza y no se lo queremos entregar a Dios. Quizá nos asombra y no queremos que nuestras amistades sepan que somos cristianos, que somos diferentes. Quizá estamos escondiendo actitudes, malos hábitos que tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas, y no se los entregamos a Dios. Hermanos, cuando todo esto decidimos esconderlo y mantenerlo para Dios, mantenerlo para nosotros y no dárselo a Dios, estamos haciendo que no veamos la gloria de Dios. No mantengamos todas estas actitudes, todas estas cosas en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ofrezcamos todo esto a Dios. Todo esto que tenemos en nuestro corazón, démoslo a Dios como ofrenda. Y hermanos, comencé diciendo que el título de este mensaje es ¿cuál es tu propósito para este año nuevo? ¿Cuál es tu decisión para este año nuevo? Y me gustaría que nuestra decisión, nuestro propósito, nuestro deseo para este año nuevo sea entregarnos como ofrenda a Dios, entregar todas esas cosas que tengamos, quizá escondidas por vergüenza, por temor, por asombro que somos, entregárselas a Dios, que ese sea nuestro propósito para este año que estamos iniciando. Y hermanos, queremos tomar buenas decisiones, queremos que este año sea bueno para nosotros. Me gustaría que regresemos a Josué capítulo 1 y que leamos el versículo que a propósito nos saltamos, que es el versículo 8. ¿Y qué nos dice Josué 1:8? Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hermanos, queremos tomar buenas decisiones, queremos que nos vaya bien en la vida, queremos que nos vaya bien en este 2021. Estudiemos su palabra, meditemos en ella. De día y de noche, para prosperar. Y sobre todo, hermanos, no solamente es meditar, no solo es leerla, es cumplirla. Cumplirla con cuidado todo lo que en ella está escrito. Como vimos en los capítulos que leímos, en los versículos que también leímos, Dios le da indicaciones claras a Josué. Prepárate, esfuérzate y sé valiente. Josué le cree a Dios. Dios le da las indicaciones al pueblo de Israel de cómo tomar la tierra de Jericó. Estas indicaciones a lo mejor causaron asombro y vergüenza a los israelitas, pero son indicaciones que las dio con un propósito. Y Dios da una indicación clara. No tome nada, no conserve nada para sí. Todo lo que está en Jericó es como ofrenda al Señor. Y esa es la invitación de este mensaje, hermanos. No conservemos nada en nuestros corazones, que sabemos que podemos estar conservando y guardando cosas que no son adecuadas. Como lo mencionaba, puede ser alguna actitud, enojo, la forma de hablar, la forma de expresarnos, lo que vemos, lo que decimos, cómo actuamos. Si sabemos que hay algo malo en nuestros corazones y en nuestras vidas, ofrezcámoselos a Dios para que no caigamos en destrucción propia y para ser bendecidos. Despojémonos de todos esos tesoros, de todas esas actitudes que conservamos en nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios.
Y hermanos, quiero terminar con la siguiente frase que una vez escuché y me gustó. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde su gracia no nos pueda alcanzar. Hermanos, la voluntad de Dios y el plan de Dios que tiene para nuestras vidas no se apartará de su gracia. Solamente tenemos que estar atentos a seguir las indicaciones, a estar preparados y a obedecer todo lo que Dios nos manda en su Biblia, en su palabra. Muchas gracias, hermanos, es lo que quería compartir con ustedes en este domingo. Les deseo que tengan un excelente año, que Dios nos siga bendiciendo, que siga guiando nuestras vidas y que ante las situaciones complicadas y difíciles nos esforcemos y seamos valientes y que estemos preparados. Dios les bendiga, hermanos. Una excelente tarde. Gracias.